por estar aquí presentes. Para empezar con este primer panel, Tendencias Logísticas que Transformarán a México, invito a nuestros panelistas, Jos Romero, CEO de Multimodal, Javier Corte, director de IT de Schnellecke Logistics, y Elías Ramos, director de Supply Chain para Alpura. Bienvenidos. Buenos días, ya que tengo su atención. Acá empezaremos con este primer panel, Tendencias Logísticas que Transformarán a México. En este panel vamos a explorar temas de tendencias que están marcando desde diferentes vertientes y cómo lo vive cada uno de ustedes, desde el transporte multimodal, el 3PL, cómo lo vive alguien como Alpura en un mercado masivo. Entonces, empezaremos con un primer bloque donde platicaremos de estas tendencias, luego abrimos el foro para una pregunta, ¿no? Y que se cree esta interacción, luego pasaremos a un segundo bloque y una segunda pregunta. Las preguntas pueden levantar su mano o hacerlas en el QR que ya no encuentran en su pantalla, pero levanten su mano. Para empezar con este panel, Jos, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál es esta tendencia que ves que está transformando a México en el área de la logística? Hola a todos, buenos días. Gracias, Isaac. Creo que hay muchas tendencias, pero voy a hablar desde mi área de expertise y también porque creo que el transporte intermodal es clave en este cambio y en esta necesidad de optimización de recursos y generar eficiencias. Desde hace ya varios años el transporte intermodal ha tenido un crecimiento constante y es porque hay varios factores que nos obligan a buscar alternativas. Si bien el transporte intermodal es la combinación de dos o más modos de transporte, no quiere decir que compitan entre sí, sino que son complementarios. Y eso es muy importante resaltarlo porque muchas veces creemos que el ferrocarril es competencia del autotransporte y no es así. Tenemos que considerar que son modos complementarios porque no pudiéramos entregar nosotros un contenedor si no tuviéramos aliados transportistas. Tomando en cuenta los factores que hoy tenemos de la falta de operadores, la inseguridad y sobre todo que los clientes están buscando alternativas para mover grandes volúmenes de carga, podemos considerar al transporte intermodal como una opción. Ahora, también creo que debemos de tener en cuenta que si queremos tener resultados diferentes, debemos hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos malas prácticas a veces, ¿no? Y pueden venir muchas tendencias, puede venir mucha digitalización, automatización de procesos, pero si no tenemos una correcta implementación, si no hacemos un cambio en los equipos de trabajo, que haya una capacitación constante, no importa el que hagamos, sino cómo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, sí, el transporte intermodal puede ser una opción para muchos clientes, pero va a depender mucho de la ruta, del origen y el destino de la carga. Y va a seguir habiendo rutas que son pues 100% carreteras, porque pues nuestra infraestructura ferroviaria está limitada. Sin embargo, la oferta de servicios intermodales, tanto marítimos como intraméxico, como cross-border,
cada vez es mayor. Entonces, sí es importante poderle dar a conocer y fomentar el uso del transporte intermodal con los clientes, pero también considerar si los clientes están dispuestos a hacer esos pequeños ajustes en todo su proceso para generar esos ahorros y eficiencias que están buscando, ¿no? Claro, y pasando ahorita un poco, y ahorita complementando la conversación, Jos, pasaremos con Elías, preguntándote en una operación tan compleja como lo es la de los productos lácteos, ¿qué tendencias logísticas están viviendo que transformarán a México? Gracias. Y fíjate, buenos días a todos y un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Fíjate que hay dos formas en que podemos ver y en consecuencia abordar esta pregunta. Uno es la parte física, que como bien decía Jos, hacia adelante hay un montón de cosas que están cambiando, ¿no? Desde el cómo nos movemos, cómo movemos nuestros productos y nuestras mercancías, y ahí podemos hablar muchísimo del tema intermodal, que me parece un súper punto. Podemos hablar de tecnologías, digitalización, automatización, y sé que un montón de cosas más que vamos a tocar más adelante a lo largo del foro. Pero cuando pensaba en este concepto, no quería dejar de destacar el tema del cómo utilizamos la información, y sé que vamos a hablar de tema de información más adelante también, pero cómo adaptamos nuestros procesos de planeación, que al final del día no podemos olvidar que son la base de nuestra operación como cadena de suministro. Y de repente a los que nos dedicamos a esto, a los que hacemos logística, nos surge tener esa, déjame llamarle, esa línea de vida que nos da la certeza del hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Y pensamos cada vez más en procesos de planeación robustos, que nos den veracidad, que nos den certeza y que en consecuencia nos permitan adaptar nuestros fierros. ¿Cuánto guardo? ¿Qué inventario? ¿De qué producto? ¿En qué momento? ¿Cuánto transporte voy a necesitar? ¿De qué capacidad? ¿En qué momento? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que de unos años para acá, y creo que sobre todo en los últimos meses, nos desarrollamos en un contexto y en un mundo, en un mercado que cambia, a ver, y esto lo escuchamos todo el tiempo, pero mucho más ahora de manera súper acelerada. Y entonces esos procesos robustos y hasta cierto punto rígidos, estáticos, con el que muchos de nosotros aprendimos a vivir, ya no necesariamente responden a las necesidades que tenemos en el mercado, por la competencia, pero también por el consumidor mismo y por el entorno en el que jugamos, ¿no? Entonces, para mí, una tendencia bien relevante es la forma en la que vivimos nuestros procesos de planeación en aras de darle certeza y visibilidad a nuestras cadenas de suministro para adaptar los fierros. Seguimos necesitando esos procesos básicos de IBP, S&OP, como sea que les llamemos, que nos dan una referencia, ¿no? Que nos dicen hacia dónde estamos apuntando, pero no podemos asumir que se van a quedar ahí. Y después teníamos procesos más o menos de corto plazo que nos permitían adaptarnos, pero que tampoco están respondiendo ya a la velocidad que lo necesitamos. Yo no juego golf, pues déjame hacer una analogía acá. Sé que hay muchos que son mucho más aficionados y mucho más conocedores. Si digo una tontería en términos de conceptos o nombres, por favor discúlpenme, asúmanme como un aficionado literalmente de televisión, ¿vale? Pero a ver, para mí es un deporte que explica muy bien este tema de la planeación, ¿no? Te paras en el punto desde el que tiras, que no tengo idea de cómo se llama, pones la pelotita, agarras el bastón y el hoyito, espero que se llame hoyo, el hoyo, esa meta está ahí y está fija y no cambia. Ese primer disparo no pretende atinarle al hoyo siempre, pretende acercarte. Y eso, desde mi perspectiva, es ese proceso de S&OP, ese proceso de IBP, ese proceso, vamos a llamarle de planeación de largo plazo. De repente puedo tener la suerte de atinarle, pero no está diseñado para eso. Está diseñado para acercarme lo más posible. Y después teníamos los procesos de corto plazo, S&OE, torres de control, como sea que nos guste llamarle, que son ese segundo golpe o tercer golpe donde cambio de bastón, me paro diferente, ya estoy probablemente en un terreno distinto, en condiciones distintas, y hago un segundo o tercer golpe que me va a permitir ahora sí llegar a la meta. La meta no cambió, cambiaron las condiciones en las que me estoy acercando y en las condiciones en las que estoy operando. Pero ahora es como si además nuestro campo de golf fuera cambiando en el corto plazo y en el súper corto plazo. Y resulta que la pelota se mueve, o resulta que el terreno cambia y ya no estás en la arena, ahora estás en pasto, o al revés.
Entonces, eso hace que tengamos que movernos mucho más rápido y ser mucho más flexibles. Entonces, ¿cómo lo veo hoy? Sí tenemos que mantener esa perspectiva de largo plazo porque la meta, insisto, no cambia, pero tenemos que encontrar cómo construimos una cadena de suministro que sea más flexible, mucho más resiliente y mucho más rápida. Y desde mi perspectiva, eso lo hacemos conectando, déjame llamarle subprocesos, torres de control, mecanismos que permitan capturar información en el corto plazo, en el súper corto plazo, que nos ayude a tomar decisiones en el súper corto plazo. Y un cambio importante, y me gustó como lo dijiste, Josel, tenemos que pensar en cómo hacemos las cosas diferentes, ¿no? Creo que un tema bien importante para nosotros, que hacemos logística, que hacemos cadena de suministro, es que de repente tenemos que quitarnos un poquito la cachucha de la operación y estas decisiones de súper corto plazo las tenemos que ver desde una perspectiva de total negocio. ¿Qué es lo que busca la compañía? En mi caso, ¿qué es lo que busca Alpura? ¿Cuál es el objetivo que estamos persiguiendo? Y asegurar que las decisiones que vamos tomando respondan a ese objetivo, aun cuando de repente alguno de los indicadores de la cadena pueda llegar a sufrir, ¿sabes? Creo que va mucho en el cómo manejamos la información, cómo nos adaptamos, cómo nos movemos y cómo respondemos bien rápido. Claro, Elías. Y con esta analogía hasta pareces experto de golf, ¿no? Pues no sé si se llama hoyito, si dije una tontería, pero bueno. Ahorita pasando con la perspectiva, Javier, me gustaría preguntarte desde el mundo del 3PL, de la tecnología, ¿cómo están viviendo? ¿Qué tecnologías, qué tendencias están viendo que transformarán a México? Gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí acompañando a Elías y a Jos. También yo no soy muy bueno para el golf, entonces no sé también si se llame hoyito o no, pero mira, creo que se han tocado temas muy interesantes. ¿A qué me refiero? Hablaban de la parte de planeación, hablaban de la parte de procesos. De hecho, ayer en el primer panel que se tuvo a las 9 de la mañana también hablaban sobre procesos, hablaban sobre los datos o data, incluso decían. De hecho, yo también hablaba mucho también de la parte que hay que estarse cambiando a las condiciones actuales, ¿no? Elías decía mucho también de que te cambian el campo de golf, ¿no? Si es que vas a estar jugando en arena o si vas a estar jugando en pasto, etcétera. Y es lo que está viviendo hoy en día, ¿no? O sea, todo el mundo habla de la industria 4.0 y está muy bien. Y yo le diría que es la industria 4.0 y junto con pegado, pues obviamente la logística 4.0, ¿no? Nada más que cuando empiezan a hablar de industria 4.0 y logística 4.0, todo el mundo quiere meter luego robots. Y casi ven a Boston Dynamics, perdón por el comercial, pero ven a Boston Dynamics ahí con el perrito bailando o el humanoide ahí también brincando, ¿no? No va por ahí. O sea, es que realmente cuando estamos hablando de la parte de automatización, digitalización, pues a fin de cuentas las empresas se mueven por dinero, por negocio, un buen plan. Y eso tiene que hacerse un análisis costo-beneficio para ver qué es lo que realmente es rentable, ¿no? Y eso me lleva a que cuando estoy hablando de la logística 4.0, de la industria 4.0, yo tengo que considerar, desde mi punto de vista, 4 factores básicos. Un factor es gente, que también ayer se mencionaba. ¿Cuál es el principal factor de quiebre o de fracaso de los proyectos de digitalización? La gente. Si no involucras a la gente, pues te lo van a boicotear. Incluso ayer alguien dijo, clásicas respuestas de los usuarios, no me sirve, no sirve. ¿Sale? Entonces, es la gente, número 1. Número 2, es procesos. Procesos son indispensables. O sea, cuando tiene uno la mezcla de sistemas con industrial, entonces cuando entiendes muy bien que lo que manda son los procesos, no son los sistemas. El sistema viene atrás para ayudar. Entonces, yo tengo que ver la parte de procesos para ver de qué manera puedo yo fortalecer los procesos, hacerlos más lean realmente, ¿no? Y que no vaya yo a meter tecnología, que al rato vaya a provocar un GILLO, ¿no? Un garbage in, garbage out. Entonces, yo tendría que ver de qué manera hago mucho más lean la parte de procesos. La tercera, ahora sí ya viene la parte de los fierros, la tecnología, que puede ser automatización, digitalización. Yo te podría decir que depende del mercado, si estamos hablando del europeo o del americano, muy probablemente va a convenir robots. Si hablamos de México, por el costo de la mano de obra, muy probablemente los robots no van a ser lo ideal, sino va a ser más hacia la parte de digitalización. Y finalmente la estrategia, ¿no? ¿Por qué la estrategia? Porque a final de cuentas la estrategia, yo ahorita voy a regresar a la parte de logística, obviamente, la estrategia a final de cuentas te va a decir,
yo tengo que verme como empresas, cómo está afuera y adentro, ¿no? Cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas y debilidades, que todo el mundo lo sabe, pero muy pocos lo aplican, ¿no? Y también yo tendría que ver, oye, pues en qué tipo de mercado estoy, ¿no? Estoy en un mercado maduro, estoy compitiendo en la parte de costos, o sea, me estoy peleando por los precios, o estoy en la parte de diferenciación, o estoy en la parte de nicho, ¿no? Pero todo esto me lleva a final de cuentas a que yo tendría que estar viendo desde el punto de vista estratégico cómo voy a involucrar a la parte de la tecnología. Y esta parte de la tecnología tendría que ser un auxiliar para hacer las cosas mucho más sencillas. De hecho, yo tengo un término ahí que me gusta, que allá también lo mencionaron, que es la famosa innovación inteligente. Todo el mundo dice innovar. Ahorita todo el mundo habla de inteligencia artificial, el AI, el machine learning, el gemelo digital, otra vez regresamos con los cobots, robots, etc. Está bien, pero eso no vende. O sea, lo que yo tendría que ver es los procesos, mi estrategia, pero ahora sí ver exactamente qué es lo que yo tendría que estar metiendo desde el punto de vista estratégico, ¿no? Un ejemplo muy rápido, cuando yo ya mezclo a la parte de procesos, gente, estrategia y los sistemas, la tecnología, pues entonces ya empiezo a caer en ciertos cambios tecnológicos, como pudiera ser, que di el ejemplo en otra charla, de los bancos, ¿no? El banco hace 40, 50 años, pues era unas sucursales súper lujosas, con cajeras muy guapas, jovencitas, igual que los chavos, y ahorita cuál es la banca que realmente se está manejando, ¿no? Porque cambió de eso al ATM, a los cajeros, luego cambió a la banca por internet, cambió a los celulares y ahorita ya es sin contacto, ¿no? Inclusive. Y sin embargo tenemos ahí el contraejemplo que es Nu. Nu es una banca que no tiene instalaciones físicas. Y sin embargo, en esa charla le pedí que levantaran la mano y más del 70% tranquilamente sabían quién era Nu. Mis hijos trabajan con Nu, yo no, pero mis hijos sí. ¿A qué voy? Todo esto, este dinamismo son retos que va poniendo hoy en día. Y hoy en día el COVID, las guerras, ahorita la guerra comercial que está arrancando de los impuestos, etcétera, lo que está influyendo es que se aplique una innovación inteligente. Y esa innovación inteligente tiene que volvernos más ágiles y desde el punto de vista logístico nos tiene que conectar mejor con nuestros clientes. Porque la antigua logística era, déjenme decirlo así muy despectivo, staffing. O sea, ¿cuántos quieres? Montecarristas, ¿cuántos quieres? Operadores y se acabó. Y ahorita no, o sea, es personal que va a agregar valor, sistemas que van a agregar valor, que se van a interconectar con tus sistemas de los clientes. Ejemplo, ¿quién no conoce? Bueno, si digo Grupo Inditex, a lo mejor ahí no lo van a conocer mucho, ¿no? Si digo Zara, lo van a conocer. Zara empezó como una fábrica virtual y básicamente era una cadena que tenía de suministro desde la tela hasta el punto de uso en las tiendas y todo era virtual y era a base de sistemas. El grupo Li & Fung, que es asiático, es lo mismo, ¿no? Para mi gusto son los ejemplos de dónde debería de tender la logística 4.0 en apoyo de la industria 4.0, ¿no? Pasando por cadena de valor y todo lo que tú quieras. Claro, Javier, y lo que bien comentas es esta innovación en términos digitales que de alguna forma u otra los tres han podido complementar. Antes de pasar a este tema del lado de la tecnología, me gustaría preguntarle si alguien tiene una pregunta para complementar estas participaciones. No se amontonen tampoco. Pues al final… Bueno, yo sí quisiera comentar otra cosa y complementando un poquito lo que ya se comentó, no es tanto el qué, ¿no? Porque podemos tener todas las herramientas tecnológicas, todo un sistema muy robusto, podemos hacer inversiones en toda esta parte de digitalización, sin embargo, no perder de vista la capacitación y el capital humano, porque de nada nos sirve el mejor sistema si no lo sabemos usar, si no nos va a arrojar los datos que nos ayuden a tomar esas decisiones y si no nos va a servir para nada, como decías, ¿no? Vamos a meter basura y va a salir basura. Entonces, independientemente de todas las inversiones que se hagan, creo que la capacitación de los equipos de trabajo es algo que no debemos de dejar de largo cuando se hacen este tipo de implementaciones. Y sabes qué, yo veo, además del tema gente que me parece que es fundamental, definitivamente es la base, a ver, al final del día, por eso estamos aquí, ¿no?
Somos las personas las que movemos a las compañías de un lado o del otro, ¿no? Y creo, también complementando sobre el punto de Javier, que cada vez más tenemos que pensar, tú decías cómo nos conectamos mejor con nuestros clientes, y fíjate que me resonaba en la cabeza y hacia atrás también. Cómo nos conectamos cada vez mejor con nuestros proveedores, con nuestros socios de negocio al final del día. Me parece que parados en el contexto que vivimos hoy, todo este tema de flexibilidad, resiliencia, capacidad de adaptarnos, capacidad de respuesta, en gran medida lo vamos a conseguir justo a través de colaboración. Hace algunas semanas me tocó igual participar en una plática a la que me invitaron y justo recalcaba mucho este concepto de tenemos que aprender a colaborar, ¿no? Y abrir un poco nuestras puertas, o mucho nuestras puertas, reconociendo que vamos a ser más competitivos, más eficientes, más ágiles, si encontramos esos socios de negocio que nos permitan responder rápido. Y entonces, en gran medida, lo que hacemos es apalancar esa volatilidad entre todos, ¿no? Una parte me la quedo yo, pero otra parte sé que la voy a resolver con Javier y otra parte la voy a resolver con Josh. Y eso de alguna forma nos permite ser, de nuevo, más eficientes y tener una mejor respuesta de cara a nuestro consumidor, nuestro cliente final, que al final del día pues es el que paga la nómina, ¿no? Entonces, sí, creo que ese es un punto que vale la pena tener en el radar. Y también, complementando lo que están comentando, hace años vivíamos la época del push en la manufactura, ¿no? Que era el push, yo fabricaba, tú compras. A mí me tocó, trabajé en la industria automotriz un tiempo y me tocó que de repente decía el área de marketing, los autos X van a ser blancos. Oye, es que quiere el usuario rojos. Lo siento, ahorita la línea está programada para blancos. Hoy en día eso ya no es. O sea, hoy en día el cliente manda. O sea, el cliente te dice, desafortunadamente ya no hay tanta lealtad hacia las marcas, gracias a la oferta que hay en general. Entonces el cliente te dice, pues yo quiero blanco, yo quiero rojo, y si no tienes el rojo, pues gracias, mucho gusto, me voy a la agencia de junto. Las condiciones tecnológicas de los autos ya se van más o menos emparejando y me voy a comprar un rojo, que yo quiero un rojo, ¿no? Entonces el cliente es el que va jalando y caemos mucho en el concepto de cadena de valor, como bien dijiste, Elías, ¿no? O sea, el cliente jala a los canales de distribución, jala a la manufactura, jala a la parte de proveeduría. Y en medio está toda la parte de logística, ¿no? Ya sea si hablamos la parte de freight forwarding, si hablamos la parte de in-house logistics o la parte de distribución, ¿no? After sales. Claro, y tocan puntos muy interesantes que lleva hacia este siguiente tema de la innovación en términos digitales. Y para eso me gustaría escuchar de tu lado, Josh, ¿cómo han ido implementando estas herramientas para ir mejorando la forma en la que operan ustedes? Mira, sí hemos tenido que adaptar y adoptar sistemas porque el intermodal es muy particular. Entonces, no hay un Intermodal Management System, por ejemplo, hay que desarrollarlo. Está un TMS, está un WMS, pero no podemos customizarlo hacia el intermodal porque sería un sistema subutilizado, entonces no tendría mucho sentido. Va a depender mucho de la necesidad del cliente, el tipo de estrategias que diseñemos. Por ejemplo, hablamos de custodias virtuales, de seguimientos end-to-end para el movimiento de la mercancía. El transporte intermodal tiene una ventaja que puedes tener una planeación y una programación y no pierdes esa rastreabilidad de tu carga. Ahora, no es minimizar el transporte terrestre, bueno, el transporte carretero y el transporte ferroviario, pero es muy difícil que un tren se desvíe o cambie de ruta o que desaparezca de la vía. Entonces, nos genera mayor seguridad en la parte de trazabilidad. ¿Por qué? Porque todas las plataformas del ferrocarril tienen lectores que nos van reportando una lectura de la ubicación de cada contenedor. Ya hay contenedores con chips integrados que nos pueden dar la rastreabilidad con GPS. Podemos también utilizar GPS dentro de la carga para tener una ubicación en tiempo real. Además, creo que a veces pensamos que la digitalización es solo para grandes empresas y que es muy caro y que la inversión es muy alta. Sin embargo, creo que podemos hacer pequeños cambios que nos van a ayudar a
ahorrar tiempos, automatizar recursos. Por ejemplo, no sé si todos lo padezcan, no solo nosotros, pero el tema de recuperación de evidencias a veces es un tema, ¿no? Y quizá lo podamos solucionar con una aplicación en la que se pueda digitalizar directamente, que el operador lo reciba. Pero ¿qué pasa con eso? Tenemos que tomarnos el tiempo de capacitar a nuestros operadores, darles esa herramienta y entonces ahorrar tiempo en la recuperación de evidencias para que todos podamos cobrar más rápido, ¿no? Porque finalmente, pues, esto es lana. Entonces, ¿cuánto te puede costar una app? ¿Cuánto puedes ganar? ¿En cuánto tiempo vas a ahorrar en tu recuperación de cartera con un cambio tan pequeño? Entonces, nosotros tratamos de hacer eso, de trabajar muy en conjunto con nuestros socios comerciales, justo para tener esa profesionalización, porque a veces, como yo decía hace ratito, tenemos prácticas obsoletas y queremos tener cambios o tener resultados diferentes. Cuando nos hablan de una optimización de recursos o generar ahorros, ¿qué es lo primero que hacemos? Alguien que me diga, igual y soy yo. Cuando llega el de ventas y que te dice necesito mejorar la tarifa, ¿qué hacemos? O vas directo con el transporte y le dices baja la tarifa. Eso no es una estrategia, o sea, eso es una práctica muy mala. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo de analizar toda la cadena y entonces detectar dónde están esos cuellos de botella y entonces sí poder generar esos ahorros que buscamos. Y entonces, ¿cómo queremos crecer, profesionalizar, hacer esas inversiones en digitalización, en sistemas, ERPs, toda esta parte de herramientas digitales, pagando tarifas tan castigadas? O sea, queremos todo, pero con el mismo precio, está un poquito complicado, ¿no? Claro. ¿Y qué tanto esto se ha inclinado a apoyar o una necesidad que pide el cliente? Mira, hay clientes de todo tipo y creo que nuestro trabajo como operadores logísticos es poder hacer ese análisis de lo que hoy tienen en su operación y ofrecer las alternativas. Ya depende del cliente que quiera pagar, ¿no? Si le sale más caro seguir con el desastre que tiene ahorita o poder hacer pequeños ajustes que a la larga le van a generar esos ahorros. Haciendo un cambio en un 20%, pues va a repercutir en el 80% restante. Entonces, creo que la parte de la digitalización y en nuestro caso sí trabajamos muy de la mano implementando este tipo de herramientas que nos ayuden a optimizar tiempos y no perder de vista esa parte de la capacitación. Es muy importante, de nada nos sirve, y lo vuelvo a repetir, tener el mejor sistema si no sabemos cómo utilizarlo y si no nos va a generar esa data que realmente nos va a funcionar para tomar decisiones, para optimizar rutas, para hacer todo el análisis y toma de decisiones dentro de la empresa, ¿no? Y evitarnos el cortar cabezas, por ejemplo. Entonces sí creo que es algo que no debemos perder de vista, el factor humano. Y lo traigo muy, muy presente porque creo que a veces no lo vemos, ¿no? Como directivos a veces decimos, bueno, pues ahí tienen las herramientas, ocúpalas. Sí, pero ¿y si no saben? Si no te tomas el tiempo, ni siquiera tú mismo, de conocer tu sistema, ¿cómo quieres que tu equipo lo utilice y te dé los resultados y la información que tú necesitas? Entonces, bueno, ya igual es otro tema de otro panel, pero… Claro, y pues a todos les interesa porque trabajan con personas, ¿no? Pasando contigo, Elías, me gustaría entender en una operación pues, tan compleja como la que maneja Alpura, el end-to-end, cómo van mejorando, cómo van haciendo estas implementaciones tecnológicas, ya sea en trazabilidad, para mantener la frescura del producto, mejorar la operación, ¿cómo lo van desarrollando internamente ustedes? Fíjate que hay un primer concepto que me parece que es clave en ese sentido. Y déjame contarte una anécdota, 3 segundos. Hace unos meses me invitaron a conocer un laboratorio de innovación en Boston, donde hay un montón de gente que se dedica pues, a inventar cosas, ¿no? Y estás ahí, está increíble, ¿sabes? Cosas que jamás te imaginaste que podían existir, ¿no? Y al final del día estaba en una conferencia y una chica brillante, además, estaba presentando le voy a decir una máquina, o sea, un equipo que movilizaba piezas de cierta manera
¿no? Pero con características de precisión muy especiales, ¿no? Y con ciertos movimientos muy específicos. Entonces yo estaba al fondo de la sala y levanté la mano y pregunté, oye, ¿y eso como para qué sirve? ¿No? De verdad fue una pregunta genuina, ¿no? ¿Eso en qué lo aplican? Y la chica me contestó, todavía no sabemos, pero funciona increíble, ¿no? Cuento esto porque creo que cuando hablamos de digitalización y de estas tendencias, la clave, lo primero que tenemos que hacer es no caer en la trampa de la moda. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy vivimos en un mundo, y Josh, cuando hablabas ahora de la digitalización está en todos lados, pues sí, con nosotros mismos. El tema de la banca es un gran ejemplo de eso, ¿no? Y además nos acostumbramos bien fácil porque nos hace la vida mucho más sencilla. Pero tenemos que darnos cuenta de realmente, de esa tecnología que hoy está alrededor de nosotros y que definitivamente avanza mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de interiorizarla, ¿qué nos sirve? Primero, ¿cuál es el problema que pretendo resolver? ¿O cuál es esa tarea, esa actividad específica donde necesito ser más eficiente? De nuevo, al punto que decía Josh, tenemos que mapear dónde están nuestros cuellos de botella, nuestros desperdicios, etcétera, etcétera. Lo primero es entender, oye, ¿qué es lo que pretendo mejorar? ¿Dónde está el problema? Y ahora sí vamos a buscar qué existe en el universo que me ayude a hacerlo más fácil. Y ahí es donde empezamos a incorporar temas de tecnología. Y en algunos casos puede ser temas netamente digitales y en otros casos tecnología física. Como bien decías, para nosotros un tema bien importante justamente es la frescura de nuestro producto. Hay 24 horas de diferencia entre el momento en el que ordeñamos a la vaca y nuestro producto está envasado y listo para salir al mercado. O sea, hablamos de tiempos muy, muy cortos. Les cuento otro tema personal, estamos buscando ser papás, mi esposa y yo, y siempre le digo que Alpura me entrena para eso, ¿no? Porque te mantiene pendiente 24 horas al día, justo por el tipo de negocio que somos. Somos un negocio donde la frescura y los tiempos de respuesta hacen la diferencia. Eso hace la calidad de nuestro producto. Entonces, hacia atrás tenemos que garantizar que mantenemos el control de nuestra cadena desde que ordeñamos a la vaca y en consecuencia justo que las cantidades son correctas, que los tiempos son correctos, que de repente no tenemos una parada, por ejemplo, fuera de lo planeado y que nuestros tanques se están moviendo en los tiempos y en las rutas que esperábamos que pasara. Entonces, todo este tema de trazabilidad, sobre todo cuando hablamos de cadena fría, se vuelve tu esencia, ¿no? Y te aseguras que tienes primero visibilidad y que eres capaz, que tienes los protocolos para responder a las variaciones que puedan existir. Si una ruta del punto A al punto B tiene que suceder en un máximo de 3 horas, bueno, ¿qué pasa cuando ya fueron 3 horas 15? ¿Me preocupo o no me preocupo? Y si la respuesta es sí, sí te tienes que preocupar, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el protocolo que tengo que seguir? Entonces, viene la tecnología que nos permite mantener esa trazabilidad, pero además viene un protocolo que nos ayuda a dar una respuesta rápida, que cada vez más está también montado en temas de tecnología, que cada vez menos dependemos de que alguien tome la decisión del qué hacer, pero una vez que alguien más diseñó cuáles son los pasos a seguir y que nos aseguramos que existen los procesos para monitorear qué está pasando, ¿no? Entonces, nada, creo que a lo largo de la cadena hemos identificado cuáles son los puntos, en nuestro caso, la trazabilidad, la velocidad de respuesta, el control y la rotación, evidentemente, del producto terminado. Hace unos meses también platicaba con Manuel, que anda por acá, y hablábamos justamente de la importancia del control del inventario y la rotación correcta y asegurar que no perdemos de vista el pieza a pieza, ¿no? Que definitivamente hace la diferencia para nosotros, porque no nada más es un tema de chin, fue una merma, es un tema de, pues de repente alguno de nosotros se paró en el punto de venta, en el anaquel, y no encontró el producto que estaba buscando. Entonces, en compañías de consumo, como es nuestro caso, asegurar que nuestra cadena tiene los esteroides tecnológicos necesarios para asegurar que el producto se mueve desde el origen hasta el punto de venta en el tiempo y en la cantidad correcta, hace toda la diferencia en términos de la percepción de nuestro consumidor también. Y en este sentido que hablas de la importancia que tiene la trazabilidad entre 3 horas, 3 horas 15, 3 horas 17, ¿hacia dónde ves que vaya esta tendencia? ¿Se va a estabilizar un poco? ¿O cómo has vivido este cambio internamente? Fíjate que nos ha ayudado, yo creo que lo que va a pasar es que la tecnología cada vez más nos va a ayudar a que el proceso sea autosostenido, ¿vale?
Cuando me tocó en mis inicios en este show, y siempre digo que las canas de la barba no me dejan mentir, las primeras torres de control que tú veías eran cuartos enormes, llenos de pantallas, que además estaban bien chulos, ¿no? Se veían bien bonitos, llenos de pantallas y un montón de gente por todos lados viendo monitores. Y de repente cuando estabas ahí sentado una hora, tú decías, a ver, ¿y de verdad tenemos idea de lo que estamos viendo? O a alguien le dijeron, tuve el monitor y se prende un punto rojo, levanta la mano, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que el monitoreo es cada vez más un monitoreo virtual. Las herramientas, la tecnología nos permite saber dónde están las cosas, cuánto tiempo llevan ahí, y la respuesta ya no siempre viene de una persona. Hay protocolos que están ligados a la tecnología de tal forma que damos una respuesta automática, ¿no? Que podemos, por ejemplo, llamar a un operador desde una inteligencia artificial para preguntarle si todo está bien, si necesita algo. Y si la respuesta que recibes no es la esperada, entonces puedes detonar planes de acción específicos donde sí empiezas a conectar con gente. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que la tecnología, la digitalización nos va a ayudar a que esos procesos que significaban una carga importante de tiempo cada vez dependan menos de alguien que esté pendiente, y nos va a ayudar en dos sentidos: a que el proceso sea más eficiente, pero también a que nuestros recursos, nuestra gente, se enfoquen en actividades que construyen el futuro de la organización, que construyen el futuro de la operación, más allá, y ojo, no quiero decir que no sea importante, pero más allá de solo ver un monitor, ¿vale? Entonces, creo que vamos hacia allá. Claro, Elías, y justamente el siguiente panel profundizará mucho más en estos temas para crear esta conversación, y pasando contigo, Javier, desde el lado de IT, que lideras esta operación en una 3PL, en el lado de la logística, ¿cómo están viviendo ustedes estas implementaciones tecnológicas? ¿Cómo están viviendo la innovación en términos digitales? Mira, de hecho lo que comentaba yo de la gente y lo comentaba también Elías de la parte de los procesos y de la parte de los monitores, es algo muy cierto. O sea, yo te voy a tocar al final esas dos partes. Mira, dentro de Schnellecke Logistics, parte del ADN que tenemos, la empresa ya es vieja, o sea, se fundó en 1939, etcétera, ¿no? Pero parte del ADN que tenemos dentro es el tema de innovación. Entonces, el tema de innovación ha empujado al tema de digitalización. Nosotros hemos desarrollado nuestros propios sistemas de la parte de manejo de almacenes. Hay uno muy especializado en el sector automotriz, hay otro que se desarrolló en Alemania, hay otro muy especializado en la parte de bienes de consumo, cadena fría, que se desarrolló aquí en México, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? O sea, partimos, ahora sí que regresamos a lo básico, back to basics, en la parte de procesos. ¿Cuál es el proceso dentro del Control Logistics o del in-house logistics? Pues, entrada de material, almacenaje y suministro punto de uso y retorno de vacíos, básicamente. Bueno, pues es lo que nos dedicamos a hacer para de alguna manera controlar desde ese punto de vista los procesos. Ahora, algo que también dijo aquí Elías, muy cierto, es tenemos que identificar cuáles son los factores críticos, que no todos son los factores críticos, también lo dijo Jos con el tema de qué pasa si se retrasa un transporte. Bueno, esos son los factores críticos y hay que identificar umbrales, ¿no? Entonces, tenemos sistemas para el control de piso, pero también tenemos una capa de sistemas que hemos estado desarrollando para la parte que le llamamos el shop floor management. Y esa parte del shop floor, que es una parte que pensamos en su momento, no tenemos una bola de cristal ahí ni tenemos pacto con nadie, pero en su momento, en 2019, nos pensamos en decir, ok, usamos la metodología Gemba para cuestión de atacar problemas e incidentes dentro de nuestras operaciones, y la metodología Gemba, que es de origen japonés, de alguna manera es face to face, o sea, es mucho de cara a cara, del contacto físico, ¿no? De hecho, hay una parte que se go and see, ¿no? Entonces, pues no puede ir un robotito de Boston Dynamics ir a ver exactamente la problemática, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Tuvimos la acertada decisión a nivel de la vicepresidencia de que se autorizara el proyecto de digitalizar. Se digitalizó toda la parte del Digital Gemba, que le estamos llamando nosotros ahora, y eso nos sirvió para que cuando llegara la pandemia, pues obviamente en las operaciones solamente podía estar personal operativo, pero la parte de resolución de problemas e incidentes no se paró. De hecho, las juntas Gembas no pararon. Esa herramienta fue tan buena que incluso ahorita se exportó a todo el mundo Schnellecke. O sea, están instalados en Estados Unidos
perdón, es que como es empresa alemana, dicen Alemania y Europa. Alemania, Europa, Sudáfrica, India, etcétera, ¿no? Y eso a su vez está ligado con indicadores, que es el punto que quería llegar. Yo tendría que analizar mi proceso para saber cuáles son los indicadores que tengo que controlar. Si yo tengo problemas de costos de no calidad, pues tengo que fijarme en mi proceso donde podría yo meter ciertos indicadores para aplicar o controlar los costos de no calidad. Y así. Esto y lo que decías, Elías, o sea, antiguamente había monitores ahí padrísimos, ¿no? Yo en mi vida pasada, no me refiero a la reencarnación, pero en la vida pasada laboral, en su momento trabajé en una empresa de tecnología puramente y sí tenían un cuarto de control que parecía de la NASA, ¿no? Ahí no sé cuántos monitores. Y también, como tú decías, no sé si estaban despiertos o dormidos los que estaban ahí, ¿no? Pero eso ya cambió, o sea, de tener monitores y tener gente mirando una pantallita que yo creo que ya está su mente divagando, pasó a tener alertas y eso lo tenemos actualmente. O sea, no te dependes de alguien que esté viendo una pantallita. Si algo pasa, tenemos umbrales definidos que es amarillos y rojos, típico, para decir si es un amarillo lanzas la alerta, mensajes de WhatsApp, lo que tú quieras, o SMS o incluso mails, o lo que tú quieras, para que le pongan atención foco, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha permitido a nosotros que hace 8 años teníamos áreas de oportunidad, de mejora? El año pasado, 2024, me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que Schnellique Región México fue el parteaguas en costos de no calidad del mundo Schnellique. Fuimos los más bajos. O sea, incluso platicando con mi jefe, decía, es que es increíble cómo hemos controlado todo, ¿no? Mucho ha sido por procesos, definitivamente. Mucho ha sido la gente y los sistemas, pero los sistemas aplicados inteligentemente. Claro, y como bien lo comentas, estos sistemas que dejan dinero, ¿no? Los procesos relacionados con los datos y cómo optimizar para reducir estos costos. Y antes de pasar a las conclusiones, quisiera preguntar si alguien ya pensó en alguna pregunta para que se discuta y ya se concluya. Pasamos con las conclusiones. Gracias, gracias. Bueno, mencionaba, ¿no?, de todo esto que ustedes están haciendo y bueno, ahorita Javier, que decías, bueno, pues ya hemos hecho mucho y ahorita incluso somos de los mejores en lo que hacemos, ¿no?, dentro de tu organización, pero ¿cuál sería entonces ahora la tendencia o qué estarían ustedes buscando para mejorar? Siempre hay cosas que mejorar, ¿sí? Hace rato también hablaba Elías de que tenemos que estar muy atentos y pues revisar los procesos, etcétera, pero ¿cómo le harían ustedes para buscar algo diferente, una innovación en lo que ustedes hacen? Porque a veces la cadena de frío no da, y hablo a lo mejor muy atrás, ¿no? Que la leche que viene ahora en Tetra Pak, que ayudó a conservarla por mucho más tiempo. Entonces, ¿qué otras cosas se están viendo como tendencia para mejorar y dilatar el tiempo de tu producto, digamos, en el anaquel, etcétera, ¿no? Para que eso también a su vez les ayude a mejorar la distribución o la vida útil de su producto. Muchas gracias, muy interesante la pregunta. Y de hecho, gracias porque me brinqué una partecita que faltaba por ahí. Hace rato mismo Elías decía de la parte de la integración, ¿no? O sea, no solamente con el cliente, sino también con la proveeduría. Los sistemas realmente, digo, ahorita hablé como si fuera Schnellique Logistics solamente, pero el verdadero potencial que vemos y que es la tendencia que debería de darse es cuando empieza uno a colaborar, que también lo mencionaron, con los clientes y con los proveedores intercambiando datos. ¿A qué me refiero? Yo sé que ahorita el tema de los ciberataques es lo de hoy. O sea, perdón que lo diga directo, si hay alguna empresa aquí que diga nunca me han atacado, pues hay de dos, o nunca se ha enterado o vive aislada, ¿no? O sea, no tiene conexión con el internet, entonces por eso nunca la han atacado, ¿no? Y aún así sería susceptible a que lo atacaran, ¿no? Entonces, bajo ciertos cuidados de medidas de ciberseguridad,
el verdadero valor que da la empresa extendida, déjame usar este concepto ya, es cuando los fabricantes interactúan con la parte de la logística, los proveedores logísticos, y con la parte de la proveeduría de los que fabrican ciertos componentes, autopartes, y con la parte de distribución. ¿Por qué? Es muy diferente, y voy a mencionar el caso pasado que me tocó hace ya tiempo en el sector automotriz. Es muy diferente cuando decías, oye, voy a cambiar el famoso plan de producción de la siguiente semana. Vente por el CD, bueno, el USB, ¿no? ¿Para qué? Para eso hay redes, hay tecnología, ¿no? Entonces, en lugar de perder 2, 3, 4 horas, y si hay tráfico peor, en cuestión de segundos tienes ahí el programa de producción actualizado, ¿no? Obviamente eso conlleva una obligación de que tiene uno la capacidad de procesarlo más rápidamente. Entonces, eso conlleva a su vez de que tienes que ver de qué manera los procesos son mucho más eficientes. Ahora, esa colaboración no solamente va de que te comparto datos. Nosotros aquí en la empresa tenemos un par de sitios, operaciones, una en Mexicali y otra en San Luis, que el mismo cliente nos ha pedido que si los indicadores, el tablero, el dashboard que estamos manejando de KPIs, lo pueden ver ellos. Y obviamente son sus datos, son nuestros datos, pero los datos son para la operación de ellos. Entonces lo que llegamos a conclusión es, claro que sí te comparto mis dashboards, ¿no? O sea, te doy el usuario el password y adelante, tú puedes estar viendo los indicadores, ¿no? Si nosotros somos eficientes, lo vas a ver. Si tenemos algún problema, lo vas a ver. Pero a fin de cuentas no es esconder la basurita abajo de la alfombra, ¿no? Sino es que realmente seamos transparentes para que todo el mundo se pueda ver. Va por ahí. O sea, realmente esa colaboración también debe ser a nivel digital de una manera inteligente. Y complementando, ¿y cuál es tu nombre? Perdóname. Adrián. Adrián, muchas gracias y muchas gracias por la pregunta, Adrián. Mira, yo creo que en la cadena de suministro que responde a las industrias de consumo, como es mi caso, hay 3 factores que son críticos y que son lo que están marcando la tendencia en el cómo operamos y hacia dónde nos movemos. Lo primero es, tenemos que responder y entender mucho mejor a nuestro consumidor, ¿no? Lo quiero para mí, lo quiero rápido y lo quiero donde lo necesito, ¿no? No quiero moverme, quiero que llegue, quiero que sea para mí. O sea, mucho más personalización, mucho más sofisticación del producto. Evidentemente sin perder la esencia de lo que estoy buscando, ¿no? Pero insisto, además lo quiero rápido, ¿no? Te cuento igual rapidísimo, fíjate que estoy estrenando cachorra en casa y me tocó ir por croquetas el fin de semana y se me olvidó comprar el shampoo. Entonces, ayer estaba yo buscando en una plataforma en línea y uno de los factores de decisión del cual compro fue cuál llega primero, ¿vale? Porque alguno llegaba el lunes, otro el martes y no, pues es que lo necesito el sábado. Entonces, lo quiero y lo quiero rápido. Eso nos obliga hacia atrás en la cadena de suministro, primero que tenemos que cuidar el no dejar de ser rentables. Al final del día respondemos a un negocio y al punto que hacía Javier, uno de nuestros productos que más disfruto son las vaquitas, una leche saborizada, se las recomiendo además. Entonces, pero le digo a mi equipo, a ninguno de nosotros nos pagan con vaquitas, entonces tenemos que asegurar que el negocio haga lana, ¿no? Y parece que cuidar la rentabilidad. Entonces, hacia atrás, además de responder rápido, responder donde nuestro cliente quiera y responder con el producto que está buscando, tenemos cada vez más que encontrar cuáles son esas actividades dentro de nuestro proceso, justo como tú decías, Jos, que no están agregando valor. ¿Por qué está dispuesto a pagar mi cliente? Seguramente no es por el número de kilómetros que recorro desde que recolecto leche hasta que lo llevo al punto donde lo va a consumir, un supermercado, una cafetería o su casa. No está dispuesto a pagar por el número de kilómetros, no está dispuesto a pagar por el número de toques que hacemos en la cadena, tampoco está dispuesto a pagar por el número de días que lo tengo guardado. Entonces, una de nuestras responsabilidades y de nuestros retos más grandes como industria de consumo es entender cada vez mejor por qué sí está dispuesto a pagar mi cliente, qué es lo que le está agregando valor y adaptarnos para que eso pase. Hay cosas que están inherentes a la naturaleza del proceso y te diría de la sociedad misma, eso no va a cambiar o difícilmente en el corto plazo, pero sí tenemos que ser cada vez más críticos en el
¿qué no está pagando el cliente? No está pagando por las horas junta, no está pagado, de nuevo, por los kilómetros, los espacios de almacenaje, etcétera, etcétera. Esos son los puntos donde nosotros tenemos que empezar a buscar eficiencia. Y creo que la tendencia es esa, entender mejor a nuestro consumidor, a nuestro cliente, identificar, usando los datos, aprovechando la información, qué es lo que le agrega valor, qué es lo que percibe como un elemento valioso, y todo lo demás, encontrar cómo lo hago más chiquito. Oye, y justo eso, ayer estaba revisando el segundo estudio de indicadores logísticos y tomando, yéndonos hacia esa tendencia de que el cliente cada vez tiene diferentes necesidades, el 93-96% hoy de las empresas está buscando o está terciarizando estos servicios buscando más especialización. Entonces, creo que hacia allá es porque no podemos ser los mejores en todo, sería muy arrogante de nuestra parte. Quédenselo para ustedes, pero sí especializarnos en lo que hacemos y entonces esa especialización y esa profesionalización nos va a llevar a dar una mejor experiencia de servicio a todos los clientes, ya sea un B2B, ya sea un B2C, pero creo que es hacia donde vamos, ¿no? Claro, y muchas gracias por la pregunta. Ya para ir cerrando, me gustaría que en 3 palabras definan cuáles son estas tendencias logísticas que ven que transformarán a México. Bueno, desde la parte del transporte intermodal, creo que de por sí el transporte intermodal es una tendencia. El tema de la huella de carbono, que también creo que es importante no dejarlo atrás, porque igual el estudio de indicadores logísticos, solamente el 14%, bueno, eso fue el año pasado, solamente el 14% de las empresas lo tenían como prioridad. Pero bueno, el 14% de algo, bueno, quiere decir que vamos por buen camino. Yo esperaría que para el siguiente año el gap fuera menor, entonces creo que es una tendencia el buscar toda esta parte del transporte verde y la digitalización, junto con la capacitación. O sea, no puede haber este avance tecnológico y este desarrollo de herramientas digitales sin la capacitación. Gracias. Javiera. Agilidad, colaboración y la tercera, digo, a fin de cuentas es compuesta, innovación inteligente. Increíble. Elías. Sí, yo igual, para que no me regalen Jos, te voy a dar 3 conceptos, no 3 palabras, pero sí, definitivamente creo que es capacidad de respuesta o flexibilidad, colaboración, definitivamente, y aunque no hablamos mucho, sí creo que cada vez más es relevante el tema de sostenibilidad. Increíble. Pues muchas gracias por este primer panel. Fue súper interesante. Si alguien tiene una última pregunta breve, tenemos 3 minutos. Hasta ahí. Buenos días, Julián Márquez de H2B2. Una pregunta, hablamos de tendencias logísticas desde que transformarán a México. ¿Cuál es la tendencia en el uso de reducción de emisiones? En su objetivo de reducción de emisiones, ¿cómo piensan reducir las emisiones en la cadena de valor y cuáles serían las expectativas que tenemos en ese aspecto? Gracias por tu pregunta. Bueno, hablando sobre el transporte intermodal, una de las principales características es, te voy a dar con un ejemplo, en una de las rutas más largas del servicio interpacífico, que es de México a Mexicali, con cerca de 3,000 kilómetros, un tren intermodal puede mover cerca de 240 contenedores. ¿Cómo ayudamos a la huella de carbono? Quitamos 240 camiones en esa ruta y los dejamos en la primera y última milla. Entonces, ahí hay una reducción considerable. Y vuelvo a repetir, no hay forma de abarcar todo el territorio nacional hablando del transporte intermodal, porque la limitante de la infraestructura ferroviaria, bueno, y va a haber rutas que seguirán siendo del autotransporte, pero como ya comentamos en varias ocasiones, la colaboración y la integración de los modos de transporte nos va a ayudar a generar esta reducción de emisiones. Para el transporte intermodal es lo que te puedo comentar. Y creo que como complemento, la parte bonita de esto es de que cuando volteamos a ver el tema de sostenibilidad y de impacto en términos de huella de carbono,
nos damos cuenta que al final del día también significa rentabilidad, ¿no? Cuando hablamos precisamente de utilizar un modelo intermodal de transporte o de reducir el número de kilómetros que se tiene que desplazar o mi materia prima o mi producto terminado para recibir el producto o para entregarlo, pues al final del día estoy de alguna forma pegándole a dos objetivos, ¿no? Efectivamente estoy reduciendo mi impacto en términos de huella de carbono, pero también me estoy haciendo más rentable, ¿no? Entonces, insisto, la parte bonita de esto es que no está peleado. Cuando nos quitamos un poquito la venda de los ojos, nos damos cuenta que una cosa complementa a la otra. Y entonces ya podemos hablar de cómo diseñamos la red, cómo nos aseguramos que los puntos de distribución sean lo más eficientes en ambos sentidos. Pero nada, creo que en la medida que pensamos en el beneficio del negocio y lo que está alrededor de él, que en este caso hablamos de la comunidad, del país, etcétera, podemos amalgamar muy bien las decisiones y las acciones que vamos tomando. Muchas gracias. Entonces, ya pasará para la siguiente panel. Perdóname por esa, Francisco. Entonces, pues muchas gracias por este primer panel. Creo que nos quedamos con muy buenas enseñanzas de su lado y espero que sigamos en este desarrollo tecnológico, en innovación y en cada área como lo están desarrollando. Para pasar para el siguiente panel, cómo la tecnología puede hacer mi operación más eficiente. Seguirá un poco esta conversación de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.